Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan. Hoy vamos a tocar un tema que nos encanta a los tres que estamos aquí. Vamos a hablar sobre la Virgen de Guadalupe, la Virgen María bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe. Es una fiesta que todos conocemos, que todos hemos vivido, pero nos gustaría que Sister Yani nos contara un poquito cómo usted como religiosa se vive aquí en Estados Unidos o cómo la ha vivido en los distintos apostolados que ha llevado. Gracias, Jorge. Sí, es muy interesante cuando pensé en este tópico de hoy. Am, en primer lugar, me encanta la Señora de Guadalupe, pero también empecé a pensar cómo es que yo primero conocí a Guadalupe, porque aquí en los Estados Unidos no vivimos como devotos, como ustedes mexicanos y otros de Latinoamérica. Entonces, todo que yo he aprendido ha sido a través de ser profesora, tanto de español como de religión en escuelas católicas. Primero, yo creo que el primer instante era cuando trabajé en la escuela católica en Miami, Florida. Y en ese entonces la profesora de español era de Guatemala y ella es que me enseñó cómo organizar la dramatización del Nican Mopoa, que es la mera historia en la lengua indígena de Nahuatl, la historia que contiene las palabras entre Nuestra Señora de Guadalupe y su servidor, su mensajero, Juan Diego. Esas palabras son lindas entre ellos y podemos imaginar Nuestra Señora contándonos a nosotros estas mismas palabras que ella dice a Juan Diego. Y cuando yo fui a una escuela aquí en la diócesis de Pittsburgh para trabajar, yo continué, enseñé devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, los cantos, las oraciones y la dramatización a través de la historia del Nican Mopoa. Y tanto los estudiantes que están involucrados en la dramatización como sus papás quedaron muy, muy impresionados de esta nueva manera de pensar en Nuestra Señora que ellos nunca han conocido antes, hasta tal punto que la clase del octavo grado para su regalo a la escuela al graduarse, compraron una imagen de Nuestra Señora para la aula de clase del octavo grado. Y ahí se queda. Wow, qué maravilla. Marina, ¿nos quieres comentar, aunque ya la gran mayoría, sobre todo todos los mexicanos, ya la conocemos, platicar un poquito de la historia, sobre todo para el resto de los latinos que tal vez no la conozcan a detalle? Sí, claro, Jorge. A mí también me emociona hablar de nuestra madre, porque sabemos que la Virgen es una sola, Madre de nuestro Señor, que se aparece en muchos lugares del mundo. Pero yo como mexicana me siento tan orgullosa de ser devota de la Virgen de Guadalupe. Y es algo que se vive, yo lo viví en mi casa. Mis papás todos los años hacíamos la peregrinación, que es caminar a la Basílica de Guadalupe, donde ahora está la imagen. Y es algo muy hermoso porque si nos ponemos a pensar que esto sucedió en 1531, exactamente 492 años atrás. Imagínense, casi 500 años que sucedió esto. Y a mí sí me gusta mucho hablar de la historia, pero no me quiero extender. Pero es una aparición que se hizo en varios días. Realmente son 5 apariciones. La primera fue el 9 de diciembre que fue un sábado en ese año de 1531. Es una aparición muy hermosa de Nuestra Señora que se le aparece a Juan Diego, que era todo el mundo cree que era un muchachito, pero no, en realidad era un hombre como de unos 50 años, viudo,
muy sencillo, ya estaba convertido a la religión católica, porque si empezamos a recordar, tenía muy poco de haber llegado la conquista y los frailes al continente americano, pero ya San Juan Diego estaba bautizado y era un hombre muy caritativo, muy devoto, y es exactamente a él al que se le aparece Nuestra Señora. Claro, es hermoso, no me voy a poner mucho detalle, pero sabemos que San Juan Diego iba de camino y escucha unos pajarillos en un cerro que se llama del Tepeyac. El Tepeyac es un cerro que está en la Ciudad de México, donde ahora está la basílica, y escucha su nombre. La Virgen lo llama por su nombre y lo hace de una manera muy cariñosa. Le dice Juan Dieguito, como usamos el diminutivo nosotros en México para hablar con mucho cariño. Y es muy lindo cómo lo primero lo llama por su nombre y le hace una petición como muy inusual. Realmente Juan Diego no sabía quién era. Él en el Nican Púa describe que la veía como una niña. Decía que una niña se le apareció. Y es una cosa muy hermosa las palabras que le dice la Virgen. Juan Dieguito, oye hijo mío, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Primero ella se presenta. Dice, sabe y ten por seguro, mi hijo, el más pequeño, que soy la siempre Virgen María. Entonces ella se presenta, Madre del verdadero Dios, aquel por quien se vive, creador de personas, el dueño de lo que está cerca y junto al cielo y de la tierra. Y aquí le hace la petición, quiero mucho y deseo vivamente que en este lugar me levanten mi templo, en donde lo mostraré, ensalzaré y a él pondré de manifiesto. Le daré a las gentes todo mi amor personal, mi mirada compasiva, en mi auxilio en la salvación. Porque yo soy vuestra Madre misericordiosa, de ti y de todos los hombres que viven unidos a esta tierra y de todas las personas que me aman. Los que me hablen, los que me busquen y los que en mí tienen confianza, allí los escucharé, sus llantos, su tristeza, para remediar y para curar sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Bueno, puedo seguir un poquito más, pero voy a ir a la parte donde ella le pide a Juan Diego que le haga un favor. Entonces es cuando Juan Diego se convierte en un mensajero y le dice, mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño y con toda energía te mando, le dice que vaya a ver al obispo, dice, vas a casa del obispo en México y le dirás que te mando como mensajero para que le hagas presente que deseo mucho que aquí se me haga una casa, se levante un templo. Y continúa, pero es muy bonito cómo este hecho, y podemos seguir diciéndolo, cómo San Juan Diego sí obedece a la Santísima Virgen y va inmediatamente a ver al obispo de esa época, que es Juan de Zumárraga. Y sí, él con mucho trabajo logra hablar con el obispo. Y el obispo, lo voy a abreviar, le pide una prueba. Le pide una prueba de que realmente es la Madre del Cielo. Y yo creo que eso es algo también de lo que podemos aprender mucho, porque muchas personas pueden haber dicho que ven a la Virgen o que vieron sin milagros. Yo creo que fue muy cauteloso el obispo al pedirle una prueba a Juan Diego, pero realmente eso es lo que hace. Pero sabemos que también Juan Diego tiene un tío que está muy enfermo. Y realmente cuando Juan Diego regresa a su casa, se entera de que está tan enfermo su tío, que lo que hace Juan Diego es, necesito ir por un sacerdote para que lo bendiga, le dé los santos óleos, y entonces Juan Diego corre a buscar ayuda para su tío, y digamos que evita encontrarse con la Virgen, pero eso pasa el segundo día, después del 9, el día 10, cuando se le aparece, y le dice a la Virgen que pues que el obispo le pide una prueba, pero que ahorita no puede porque tiene que ir a buscar un padre para que ayude a su tío. La Virgen Santísima le dice a Juan Diego al segundo día que se le aparece, no te preocupes, tu tío ya está sano. Tú
ven mañana y vas a tomar unas flores y se las vas a llevar al obispo. Juan Diego va al otro día a la punta del cerro, donde generalmente es una zona muy árida, y encuentra unas flores hermosas. Son como rosas de Castilla que crecieran, y él se las guarda en su tilma, que es la capa que usaban los indios en ese tiempo. La Virgen le pide que se las vaya a mostrar al obispo y solo a él se las muestre. En ese momento tuvo que caminar hasta la Ciudad de México, a la casa del obispo, y él llevaba las rosas para el obispo. En el momento en que él presenta las rosas, en su tilma, en su capa, digamos, está ya la imagen de la Santísima Virgen. Y es una imagen que se conserva durante estos casi 500 años intacta. Muchos científicos han querido estudiarla. No pueden encontrar las pinceladas. Es un milagro, porque no científicamente muchas personas la han estudiado, y eso es otro programa que pasamos el año pasado, ustedes pueden investigar, del milagro. Es un poco, no sé, como el sudario de Turín, es algo que no se puede explicar. Pero es algo maravilloso, porque claro que se hizo un templo al principio, pequeño, y todavía sigue en México. Después se construyó otro más grande hasta la basílica actual. Entonces, yo solo quiero concluir diciendo que ese lugar donde es el lugar más visitado por peregrinos de todo el mundo. La cantidad de personas que van en este fin de semana del 9 al 12, el número de personas que van a visitar, a peregrinar, en este solo fin de semana es más que todo el año de los peregrinos que van a visitar a Lourdes, por ejemplo. O sea, es una cantidad enorme de personas que visitan a la Santísima Virgen, porque ese era su deseo. De las palabras que leí, exactamente ese era el deseo de la Virgen, tener un lugar donde escuchar a las personas y mostrarles su compasión. Ahora que estabas hablando sobre Juan Diego y Juan Bernardino, su tío, hubo un año que estuvimos por allá y me acuerdo que hicimos el recorrido de donde era más o menos la casa de su tío al Tepeyac, vamos a decir, a donde se construyó la basílica, y estamos hablando que en coche son por lo menos unos 30 minutos. Entonces, si te vas por veredas o caminos cortos, al final de cuentas sigue siendo un trayecto bastante largo, de unas 3, 4 horas. Y lo que me llama aquí la atención es cómo está ese deseo de servir a la Virgen, pero también ese deseo familiar de servir a su propio tío, ¿no? Y cómo, aunque se esconde, pues la Virgen siempre está presente en nuestra vida, aunque nosotros nos queramos hacer los escondidizos, ¿no? Y el otro aspecto que comentaba sobre las personas que los visitan, la última vez que revisé la estadística, a la Virgen de Guadalupe la van a visitar durante todo el año cerca de 5,5 millones. Pero, o mejor dicho, además, ese fin de semana, o esos 2, 3 días, desde el día 11 hasta el día 13, suelen ir otros 5,5 millones más a visitar a la Virgen ese solo día. Y es algo que es maravilloso, porque al menos en mi familia, la única visita obligatoria que tenemos cuando vamos a México es ir a visitar a la Virgen. Obviamente, pues sabemos que vamos a visitar a nuestras familias, a nuestros amigos, a resolver los pendientes que vamos a hacer, pero la única obligatoriedad que tenemos, aunque más que por ser obligatorio, sino por convicción y por gusto, es ir a visitar a la Virgen de Guadalupe. Y si meditamos en cada una de las palabras, pues todas tienen un significado profundo. A mí siempre me ha llamado, ¿cuál es? La tenía aquí, la de ¿qué otra cosa tienes necesidad?
o la forma solemne que dice, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, ¿tienes necesidad de alguna otra cosa? Es decir, si ya nos conoce, te dice, bueno, si hay algo pendiente que yo no sepa, pues dímelo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese lenguaje tan cercano, tan coloquial, tan maternal de la Virgen María, donde pues aquí se entiende cómo muchas veces el pueblo mexicano pues será un 70% católico, pero un 95, 98, 99% guadalupano, ¿no? Por ese gran amor, ese profundo amor a ella, que es fruto de ese profundo amor que ella siente por nosotros. Hablando en las palabras que más nos toca, me encanta cuando ella le dice, Juanito, Juan Dieguito, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? Y yo puedo imaginar en vez de decir Juanito, Juan Dieguito, que ella está diciendo mi nombre y que ella dice, yo soy tu madre, estás bajo mi sombra. Y con esta confianza yo puedo hacer todo tipo de misión que prepare el camino para el Señor. Sí, sister, a mí me encanta volver a oír esas palabras. Yo tengo unos cuadritos que me lo recuerdan. Exactamente tengo ese en mi oficina y me encanta exactamente esas palabras. No estoy aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo. Y continúa, ¿no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te preocupe con pena la enfermedad de tu tío, porque él no morirá. Es algo tan hermoso sentirse cuando es el hueco, me imagino como un abrazo que te da la Virgen, y es hermoso porque lo que sucede en realidad en la historia es que los indios que eran en esa época donde había sido los aztecas y muchas otras tribus, ellos adoraban a miles de dioses. Realmente fue difícil de conquistar y hacer que creyeran en un dios, en un solo dios. Pero ellos también tenían una diosa, la naturaleza, bueno, digamos, la creadora toda de la naturaleza, y ellos ya sabían que había una diosa, digamos, de la madre naturaleza, y realmente la identifican a María con ella. De eso nos puede hablar Guillermo, que no está aquí, pero a lo que voy es que después de la aparición de la Virgen, el pueblo indígena que la reconoce como madre, realmente es algo increíble, porque es como decir, es verdad, o sea, es verdad, es nuestra madre. Y ellos la pueden reconocer porque sabemos que es una joven de tez como la de ellos, como Juan Diego, una tez morena, cabello oscuro, y está embarazada, está esperando un hijo. Entonces es toda la simbología que es muy hermosa estudiar de cómo se presenta la Santísima Virgen exactamente en este lugar de la tierra. Y ella sabía la necesidad que la gente tenía. Y en cada aparición realmente la Virgen se aparece en un momento en que más se necesita. No tenemos que regresar en el tiempo, realmente ahora la necesitamos muchísimo, siempre necesitamos sus palabras, su ternura y saber que está con nosotros. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo habrá sido el momento del Pepe Aste o el doctor don José Aste? Él decía que a la hora que Juan Diego tira o deja caer las flores, se da instantáneamente en ese momento lo que él nombra la estampación.
Es decir, que en ese momento se estampa o se imprime la imagen de la Virgen, ¿no? Pero, ¿cómo habrá sido ese momento que lo único que hizo el obispo fue sentarse, arrodillarse? Es decir, ¿qué tan impactante habrá sido ese momento que ya no dejó ninguna duda ni de dónde vienes, ni cómo, sino casi, casi como la misma Virgen María es, me arrodillo y hágase la voluntad en este caso de la Santísima Virgen, ¿no? Pero también ahora que mencionabas cómo la necesitábamos, María es la nueva evangelizadora, si se puede decir así, o la estrella de la nueva evangelizadora, porque a partir de su aparición, el pueblo indígena, el pueblo azteca, los inicios del pueblo mexicano, la adopta como madre y es donde llega toda esa conversión o toda esa, sí, conversión al catolicismo. Y lo que decías ahorita me llamó muchísimo la atención. Yo creo que hoy la necesitamos igual o más que antes. Porque antes, pues la fe, si se puede decir, era algo nuevo. Era nada más, te tengo que decir las cosas para convencerte y tú te conviertes. Pero ahora, hoy en día, es cambiarles ese chip de tanta negatividad que muchas veces ya tenemos en nuestras vidas, de tanto raciocinio que hay en nuestra vida, decir, bueno, las cosas fueron así y en realidad, pues hoy la necesitamos para que nos ayude a convertir o reconvertir esta fe católica, esta necesidad del amor de Cristo hacia la sociedad. ¿Y qué más con esas palabras que dijiste, Marina? Sin más, queridos amigos, creo que estamos llegando al final de este programa. Les agradecemos muchísimo. Ayer tuvimos la misa en la catedral. Estuvieron cerca de 800 personas, estuvieron presentes 2 obispos. El obispo titular no pudo ir porque lo operaron de la espalda. Nos acompañaron alumnos de varios colegios, nos acompañó una buena cantidad de la comunidad anglo, podríamos decir que casi casi fue el 50% de latinos y el 50% de americanos, y es una bendición porque es esa devoción filial a Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, que no nada más es la reina de México, sino que es la emperatriz de todo el continente americano. Sin más, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.